ver, un segundo. Bueno, ahí vamos. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo están? Bien. Bueno, espero que los que están acá, estaba viendo, tenemos unos 20 y tantos exámenes enviados. Ahí, bueno, cualquier consulta que me quieran hacer con eso, obviamente lo vemos. Ya igual estamos en tiempo de descuento. Creo que hasta lo dejé habilitado hasta última hora de hoy. Me parece que era mañana a primera hora, creo que a las 7 de la mañana. O sea, estábamos ya como para el envío. Entiendo que todos, por lo menos los que están acá, ya enviaron. Ahí con algunos compañeros que estuvieron el viernes, estuvimos en la clase, no sé si al final le habían podido grabar o no, saldamos algunas dudas y bueno, espero que haya sido más o menos digerible el examen. Les había subido ahí algunas de las recomendaciones. Además, el problema que tuvimos estos días fue esto de que yo no pude dar el martes, entonces estábamos con la clase los viernes, así que bueno, eso un poco complicó la secuencia. Pero bueno, entiendo que con eso estamos bien. No sé si alguno quiere comentar algo respecto del examen. Yo los voy a ir mirando. Generalmente me llevan 2 semanas más o menos la corrección. Yo voy a tratar de avisarlo. Javier ahí, perfecto, lo compartí el grupo. Genial. Bueno, perfecto eso. Después ahí, yo les decía, tardo más o menos 2 semanas en la corrección. Si llego antes, si puedo llegar para la semana que viene, sería ideal. Pero bueno, por compromisos también extra universitarios, a veces me complica acelerar la corrección. Y bueno, eso, les voy a subir después, les voy a ir avisando cómo vengo con la corrección, les aviso la semana que viene. Por ahora seguimos manteniendo como siempre las clases los martes. Y además ahora tenemos las clases que nos quedan hasta, hasta la fecha del segundo examen, que ahí la idea mía es avanzar todo lo que podamos, tratando de llegar por lo menos lo que podamos, a ver Ricardo, en principio completo, pero bueno, para eso vamos a tener que avanzar bastante. Inclusive vamos a ver si podemos meter alguna clase más los viernes, porque yo había puesto ahí, y no lo puedo retrasar mucho por el tema de las fechas, la entrega de las consignas del segundo examen el 16, y ustedes los tienen que entregar el 23 de noviembre. Así que nos queda poco. Nos quedan 3 clases, con esta 4 para lo del segundo examen, así que bueno, eso, se nos apuró un poco, se nos aceleraron los tiempos con el cierre de cursada, así que en toda esta segunda parte que tenemos menos clases, vamos a tratar de meterle más rápido, con por lo menos cubriendo todo lo de David Ricardo y lo que lleguemos de marginalismo. Así que bueno, eso en general. Abro, si alguno tiene algún comentario, pregunta, consulta, etcétera. Sí, yo tenía una consulta, profe, más que nada, digamos, con respecto a la metodología de lo que es el examen. No sé cómo, a ver cómo explicarme. Por ejemplo, ¿a usted le gusta, digamos, como que sea como extenso, que como que expliquemos todo, o más claro y conciso lo que, digamos, las respuestas? Sí, ahí un poco con lo que preguntás, Erika, lo habíamos... Perdona, te interrumpí, no sé si No, seguías. sí, no, era eso, profe. Ok, ahí habíamos hablado algo la clase, las 2 clases anteriores respecto de esto, y yo les subí ahí las recomendaciones
las recomendaciones del examen, todo el choclo, digamos, de los puntos de recomendaciones para hacer el examen. Ahí lo que yo les aclaraba, y un poco con las clases, es que la extensión no puede ser más de una carilla y media por pregunta, con algún tipo de limitación. Eso digo para que no se larguen a escribir 5 carillas por pregunta. Si es un poquito más Ok, larga, de una y media, no hay problema. Y ok, ahí profe. un poco es lo que vemos, lo que charlamos en las clases. Digamos, lo que me interesa ahí, las preguntas son bastante puntuales, específicas, tienen que explicar la visión del autor, ahí, esta era todo Smith, la visión del autor, explicada con palabras de ustedes, digamos, pero sí, primero plantear el argumento del autor y después lo que quieran ustedes plantear como crítica. Pero sí o sí tiene que estar el argumento del autor planteado lo más claro posible. Pues las preguntas son bastante, bueno, ahí la vieron, específicas respecto de los textos y de lo que discutimos en la cursada. Siendo que son discusiones como muy grandes y que se pueden, vamos a poder decirlo en criollo, digamos, nos podemos ir por las ramas muy fácilmente. La idea es poder puntualizar todo lo que podamos, o sea, hacerlo lo más específico posible, tanto la pregunta, yo la hago con ese espíritu, como la respuesta, que sea lo más específico posible. Yo después igual voy a comentar, ya cuando la semana que viene hago un comentario general de las respuestas, cuando les haga la devolución también ahí lo vemos, y por ahí a veces me pasa mucho que se acomodan un poco en el primer examen y en el segundo ya agarraron un poco más la dinámica, que es a veces lo que nos pasa por la falta de tiempo y la dinámica de la cursada, de poder tener un ida y vuelta con ustedes. Así que eso, digamos, no, ser lo más específico que se pueda, pero algo que yo pongo en las recomendaciones es una respuesta, con la pregunta que yo hago, una respuesta de 1 o 2 párrafos, generalmente es muy difícil que esté bien, porque es una respuesta muy corta, pero tampoco quiero una respuesta de 5 carillas, porque sería extenderse un montón. Y algo que me preguntaban la vez pasada también, ahí veo lo del chat. Otra cosa que me preguntaban es que, digamos, si se podía citar, si se podía tomar la palabra de los autores. Sí, se puede tomar, pero citando. Yo inclusive les pongo las normas concretas para poder citar en un escrito. Digo, tengan en cuenta que están entregando un examen en la universidad. No se puede tomar un texto directamente del autor y ponerlo sin entrecomillar, porque, digamos, eso es un plagio. O sea que lo que hay que hacer es, pueden citar todo lo que quieran, pero entrecomillando y poniendo el autor y la página. Y obviamente usando sus propias palabras. Ok, profe, buenísimo. Y estaban preguntando acá cómo hacemos llegar el certificado de examen para que nos lo firme, y alguno de los chicos me lo mandó. Eso pásenmelo por mail. Si necesitan el certificado, me lo pasan a mi mail, es agustinwiderer@gmail.com, no el de la universidad porque lo uso muy poco, la verdad que el que uso es el de Gmail. Me lo pasan ahí el certificado completo, póngame nombre, apellido, todo, la fecha del examen, demás. Si yo tengo que cambiar algo, después lo cambio yo, pero me lo pasan ahí, yo se los devuelvo firmado. Así que eso háganlo por mail. Pásenmelo a mi mail ahí y se lo devuelvo. Bien. Bueno, avanzo yo con algunas cuestiones. Mi idea hoy de la clase es poder cerrar todo el planteo de Smith, comentarles algo por arriba respecto de Ricardo. Igual no vamos a llegar a entrar a Ricardo hoy. Lo que les comento, digo, para que se vayan organizando ustedes, es para el segundo examen va a entrar seguro todo Ricardo, o sea, todo lo que es la lección 3 del texto de Kicillof. Yo después les voy a subir al campus las clases que faltan, donde ya les comenté, están las preguntas, porque yo todavía no llegué a escribir esas clases, a tenerlas como las primeras 6 o 7.
pero para el segundo examen, para clarificarlos y ordenarlos a ustedes, va a entrar todo Ricardo, que es la lección 3 del texto de Kicillof, y lo que lleguemos de la lección 4. Las primeras, no sé, 15 o 20 páginas de la lección 4 vamos a tratar de que entren. Digo para que ustedes vayan adelantando lecturas. ¿Qué significa eso en términos de contenido? Todo lo de David Ricardo y lo que lleguemos a ver de marginalismo, de la teoría de la utilidad marginal, que es toda la crítica que hace el marginalismo, los primeros marginalistas, Jevons, Menger y Walras, al planteo original tanto de Smith como de Ricardo. Básicamente es avanzar sobre esta teoría de la utilidad marginal. Bueno, eso digo para que nos ubiquemos un poco en esta segunda parte de la cursada para el segundo examen respecto de contenidos y que ustedes vayan avanzando en las lecturas. Yo lo que voy a hacer en las clases que siguen, mi idea es la clase que viene y la otra, poder dar Ricardo y tomarme una clase para dar marginalismo, para que lleguemos. Eso digo hasta el examen. Después del examen podemos nosotros seguir, mi idea es seguir dando algunos contenidos y los podemos seguir discutiendo, pero digo, a los fines del segundo examen, esa es la idea de lo que va a entrar en la cursada. Profe, pero ¿no va a agregar clases adicionales los viernes o sí? Todavía no lo sé. En principio mi idea es agregar alguna, después les voy a avisar por el tema de la agenda de cómo vengo para poder darles un poquito más de contenido, digamos. Pero bueno, mi idea es no atosigarlos ahora, porque nos quedan pocas semanas hasta el segundo examen, así que no es que no voy a agregar clase todos los viernes para avanzar en contenido, voy a ver si puedo alguno y les voy avisando antes. En principio, para que tengan claro los contenidos, es eso. Toda la lección 3 de Kicillof, o sea, todo Ricardo, y lo que lleguemos a ver de marginalismo. Vamos a ir calibrándolo la semana que viene y la otra en relación a cómo vengamos con los contenidos. O sea, mi idea en general, que siempre tomo esta filosofía, es no tomarles nada en el examen que no hayamos podido dar en la clase. Esa es mi idea. Así que ahí vamos a ir viendo. Bueno. ¿Qué quiero llegar a dar hoy? El capítulo 7. Quiero dar el capítulo 7, que es el de algo comenté la clase anterior, de precio natural y precio de mercado, con algún ejemplo de un cuadro que les pasé, que ahora les voy a subir al campus, pero acá lo armé y se los voy a mostrar acá durante la clase. Entonces sería cerrar todo el planteo de Smith y avanzar, por lo menos plantear las cuestiones generales del inicio de Ricardo, si llegamos a verlo. Bueno, ¿cómo veníamos? Digamos, ¿cuál sería mi idea general? Retomo un poco el planteo que veníamos haciendo desde el inicio de la cursada. Yo creo que hay como una primer gran discusión, que es la que venimos dando desde el inicio. Voy a ponerlo así tratando de no desordenar mucho. Una primera gran discusión sobre la teoría del valor. Digamos, cuál es la fuente, qué es lo que determina el valor de las mercancías, qué es lo que explica las proporciones del cambio de las mercancías. Y ahí dijimos, había 3 vertientes, que es decir que lo determina la cantidad de trabajo, que es sobre la que avanza Smith, que ahora vamos a retomar un poco eso. La recaída que tiene Smith en el capítulo 6, que es sin poder explicar su teoría, cae en la de los costos de producción. Nosotros ya nombré un poco la otra vez cuando hablábamos de la paradoja del agua y los diamantes,
pero que es una vertiente que se retoma ya avanzada el siglo XIX, ya para 1870 más o menos, que es cuando nace la escuela marginalista o neoclásica, que vuelve a decir el valor de las cosas está dado por la utilidad que tiene para los consumidores y no ni por los costos de producción ni por el tiempo de trabajo que lleva a producirse. ¿Sí? Este es el planteo que habíamos hecho desde la primera clase. Digo, para seguir agarrándonos de ese planteo y con esta idea avanzar en la lectura de Ricardo y de los marginalistas. Hay toda otra discusión, que lo planteo ahora, que tiene que ver con discutir qué es la mercancía, de dónde surge la mercancía, por qué se extiende la producción de mercancías, por qué hoy por hoy cada vez más cosas adquieren la forma de una mercancía. Bueno, toda esa otra discusión, que nosotros la vamos mechando en las clases, también me parece, un planteo recontra interesante, que nos lleva a discutir, que no vamos a llegar a verlo en la cursada nosotros, a discutir ya directamente incluso con el planteo de Marx, El Capital, donde el tipo planta bandera y dice la riqueza en las sociedades donde prima el modo de producción capitalista tiene la forma de un enorme cúmulo de mercancía, dice, ¿no? De una enorme cantidad de mercancía. Entonces ahí parte del análisis, Marx ya más adelante, parte de decir el análisis de la sociedad actual hay que hacerlo a partir de lo más característico que es en sí la mercancía. Bueno, ahí entraríamos en toda otra discusión, no me voy a meter ahora en eso, pero toda esa discusión viene de la mano de lo que venimos hablando con Smith. Pues con Smith dijimos, el tipo arrancó preguntándose por la riqueza de las naciones, por qué algunos países son más ricos que otros, por qué hay naciones ricas, civilizadas y avanzadas y otras naciones atrasadas, y para meterse en esa discusión, que es todo el caminito que nosotros hicimos hasta ahora, lo que hacía era entrar por el lado de la división del trabajo. Lo que explica que haya países más avanzados que otros, naciones más civilizadas que otras, o sea, que producen más riqueza por cada trabajador, está básicamente explicado por la división del trabajo, que es todo el recorrido que habíamos hecho de Smith de los primeros 3 capítulos, ¿no? La división del trabajo, cuyo origen, ahí discutimos la división técnica y social, el origen de esa división del trabajo para Smith venía de la propensión natural al intercambio, o sea que el hombre desde que es hombre intercambia, y ese era el capítulo 2, y la pregunta que le hacíamos a Smith es, bueno, entonces explícame por qué recién ahora se generaliza la mercancía o el intercambio si es que es algo natural en el hombre. ¿Qué día es mitad eso? ¿Por qué tardó tanto tiempo en generalizarse la mercancía o la producción a través del mercado? ¿Se acuerdan eso? ¿Cuál es la excusa, pongámosle, que pone Smith para decir, bueno, la producción de mercancías se generaliza recién ahora, digamos, pero es algo natural en el hombre? ¿Qué pasaba en el medio? ¿Por qué no se había generalizado la producción de mercancías? Recuerda que habíamos dicho ahí por la extensión del mercado. ¿Sí? Por lo menos hasta ahí había llegado, no sé si ahí estamos con eso, hasta la extensión del mercado habíamos dicho, Smith dice, si el mercado no se extiende, ¿por qué? Por los costos de transporte. Cuando se redujeron los costos de transporte, se extendió esta forma de producción. Sí, hasta ahí estábamos. De hecho, ese era el capítulo 1 a 3 de Smith, donde llega el capítulo 4 diciendo, en estas sociedades
la comercial, donde se extiende la producción de mercancías, todos nos transformamos en mercaderes. Ahí empieza a hablar del dinero, entrábamos en toda la discusión respecto de la moneda, del dinero, todas las teorías del dinero que hablamos, y Smith termina diciendo, justamente hablando del trueque, de que el trueque es algo que no se puede generalizar, porque no se pueden compatibilizar los deseos de las dos partes, se elige una mercancía que nadie puede rechazar. Y ahí una cosa que planteábamos es, claro, pero eso que Smith dice, que el que está en el mercado elige esa mercancía que no se puede rechazar, en la realidad ya es dinero. Entonces da una explicación de la teoría del dinero rara, compleja. ¿Por qué? Porque en vez de explicarnos el origen del dinero, de dónde viene el dinero, nos dice el dinero es una mercancía más, pero todavía no nos dijo qué es una mercancía. Bueno, ahí había todo un problema teórico. ¿Se acuerdan que llegamos hasta ahí? Y ahí Smith entra a estudiar la mercancía y a meterse primero en la discusión de la paradoja del agua y los diamantes. ¿Sí? Hasta acá estábamos, y lo que habíamos visto acá, y esto me parece importante, díganme si esto estaba ok hasta acá. En esa primera discusión de la paradoja del agua y los diamantes, Smith se sacaba de encima la idea de que el precio de las cosas está dado por la utilidad. ¿Por qué? Porque decía hay valor de uso y valor de cambio, y para estudiar el valor de cambio no necesito mirar el valor de uso, que esa es la pregunta que yo les hice en el examen, de que expliquen la paradoja del agua y los diamantes y qué relación hay entre utilidad y precio. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, ahí lo que habíamos dicho es, Smith separaba valor de uso y valor de cambio, si bien lo decía mal, lo estudiaba bien, porque cuando lo dice parece que la relación es inversa, lo que ya discutimos varias veces, pero cuando vemos el análisis que hace Smith, en realidad él avanza estudiando el precio de las cosas sin mirar la utilidad. Dice, bueno, para estudiar el precio de las cosas no hace falta mirar la utilidad que tiene o el valor de uso de cada una de esas cosas. Claro, porque él ahí, profe, lo que digamos, como que él estaba empecinado en no la utilidad, sino en el tiempo de trabajo que tardase en hacer, digamos, esa mercancía. Por eso él utilizó, digamos, la paradoja del agua y los diamantes, porque, digamos, a él le convenía explicarlo de esa manera, no es que utilizó otras cosas que se puedan producir, o sea, es porque le convenía, ¿o no? Sí, te hago una acotación con eso, porque era algo, primero un comentario general que hacía un compañero el viernes. Me decía, no, a veces es medio difícil estudiar Smith con este planteo, porque me decía, me cuesta mucho bajarlo a tierra, como bajar al planteo a la realidad actual. Bueno, algo que vamos a ver ahora es cómo Smith, vamos a ponerlo así, claudica un poco en su planteo, o sea, lo deja de lado su planteo para ponerlo, rendirse ante la evidencia de las cosas, de la realidad, de cómo funciona la realidad. Termina dando explicaciones en el capítulo 6, ahora lo vemos, de cómo funcionan los costos de producción y el precio natural y el de mercado. Ahora lo vamos a ver. Pero, con lo que decía Erika antes, en realidad lo que estaba discutiendo Smith es, lo que estaba queriendo decir es armar una teoría para explicar cómo funciona esa realidad, pero que vaya un poco más allá de describirla. De decir, el precio del avirome es lo que le pago de salario, lo que me llevo de beneficio y lo que pago de renta. Eso es obvio y lo puede decir cualquiera que tenga dos dedos de frente y salga a la calle a mirar cómo se mueve el mercado. Sí, cualquiera puede decir eso. La pregunta es entonces, no decir esto es así, porque es una descripción de la realidad, sino tratar de explicar cómo funciona eso. Bueno, y explicar cómo funciona es mucho más complejo que lo que venimos viendo, ¿no? Lo que venimos discutiendo. Vos decías, Erika, usa la paradoja del agua y los diamantes porque le conviene. En realidad, lo que vimos nosotros discutiendo es que usar el agua y el diamante no le convino tanto a él.
parecía, uno podríamos decir así, un poco le pifió en usar agua y diamantes, porque son bienes casi naturales. El agua viene dado por naturaleza, la cantidad de agua. Si estás en el desierto hay poco, si estás al lado de no sé, de un río hay un montón de agua. Y los diamantes un poco lo mismo, son escasos por naturaleza. Hay poco diamante porque, no sé, tenemos que llamar a un geólogo que nos sepa, hay poco diamante porque efectivamente hay poco diamante en la Tierra, o el que podemos acceder los hombres con esta tecnología es poco y se va agotando. Entonces, naturalmente se va agotando. Entonces, los bienes que usa son bienes que parece que su cantidad está definida por naturaleza. No sé si, Erika, se entiende esto. Los bienes que usó parece que están dados, la cantidad de esos bienes, por naturaleza. O son muy abundantes o muy escasos porque naturalmente son bienes así. Si hubiera usado otros bienes, porque él lo que quiere defender es que las cosas se cambian por el trabajo que lleva a producirse. Él, si hubiera usado bienes que son enteramente producto del trabajo, más evidentemente, hubiera sido más simple la comparación. Porque vos decís, el ejemplo que dábamos en el texto, un pantalón y un adorno, lo que discutimos ya hace 2 o 3 clases. Bueno, el pantalón por ahí es más útil y el adorno es más inútil, supónganse, porque no tiene ninguna funcionalidad concreta, pero no importa cuán útil sea el pantalón y el adorno. Lo que importa para ver cuántos pantalones por cuántos adornos cambio es el tiempo de trabajo que llevo a producirlo. ¿Sí? No sé si Erika estaba claro esto o algún otro tiene un comentario. Esta parte me parece muy importante para entender lo de la paradoja del agua y los diamantes. Y sobre todo, como para entender lo básico y cómo después los manuales de economía actuales nos quieren, vamos a ponerlo así, nos quieren vender, hablando de mercancías, que el precio o el valor de las cosas depende de del lugar donde estés. En el desierto va a valer más, en la ciudad va a valer menos, como depende más que nada del lugar donde estés, no del tiempo de trabajo que lleva a producirlo. ¿Sí? Entonces ahí entra, por eso digo esto, ahí entra la cuestión de la utilidad y la cantidad de trabajo. Y esto es muy importante, me parece acá, para lo que vamos a discutir hoy en la clase, que es si el precio de las cosas lo determina la demanda, o sea, lo que quiere el mercado, lo que quieren los consumidores, las preferencias, los gustos, las inclinaciones de los consumidores me determina los precios, o si los precios lo determina, vamos a decirlo así, la oferta. O sea, las condiciones de producción, el tiempo de trabajo que lleva a producirse. No sé si se entiende esto, hay como acá sí hay una grieta muy grande en la teoría económica. Los que dicen que el precio lo determina la demanda y los que dicen que el precio lo determina la oferta, que ahora lo vamos a discutir. No sé si esto quedó un poquito más claro o la compliqué más. Y profe, yo creo que hay una grieta del precio de las cosas, que el precio de las cosas no está dado solo por el trabajo y que está dado por la utilidad para los consumidores. Yo creo que Claro, pasa. esa es la grieta, digamos. Esa es la grieta que hay, ¿no? No sé si te escuché bien ahí, Nicolás. Sí, sí, se escucha. No, digo que el precio, hay como una grieta de un lado, el precio de las cosas parece no estar dado solo por el trabajo y en otro punto que esté dado por la utilidad para los consumidores. Totalmente, totalmente. Si te seguí bien, esa es la grieta. La pregunta de qué determina el precio. De un lado está la utilidad o la demanda, pongámosle este nombre así, y del otro lado está la oferta o el trabajo. Como para hacerlo un parteaguas más simple, digamos, más claro. Y después vamos a meternos ahora en el detalle. No sé si era eso lo que quería decir, Nicolás, o se me cortó a mí. Sí, profe, era más o menos por ese lado. Perfecto. Eh, Como siempre, y con eso que decía Nicolás, yo los llamo, los intimo a que no me crean a mí, a que no le crean a Smith, a que no le crean al texto ahí de Kicillof. O sea, no hay nada que creer porque sí.
digamos, porque no estamos en la Iglesia Universal, para ponerlo así, sino discutir estas teorías, digamos, discutir estas teorías para ver cómo funcionan hoy. Por eso decía esto de tratar de llevarlo a ejemplos concretos de cómo funciona el mercado y la economía hoy, que es lo que vamos a intentar hacer en el transcurso ahora de la clase. Entonces, Smith plantea la paradoja del agua y los diamantes, ¿no? ¿Qué es lo que quiere dejar en claro ahí como primer punto fuerte? Que lo que determina el precio es la cantidad de trabajo, no cuán útil es para los consumidores. Esa es Smith ya se está poniendo de un lado de la grieta, digamos. Está plantando bandera y diciendo, esto es lo que determina las relaciones de cambio. Si yo voy al mercado y se cambian 2 biromes por una botella, eso es por el tiempo de trabajo, no por si es más o menos útil. Plantó bandera y dijo eso. Ahora vamos a discutirlo, a ver, porque del otro lado le tiran cascotazos con la teoría contraria, diciendo, no, eso está mal, de hecho los marginalistas, vamos a verlo, dicen eso está todo mal, el precio lo determina puntualmente la utilidad en el margen para el que lo está consumiendo, la utilidad del último bien que está consumiendo. Bueno, pero entonces, primera cuestión, decíamos, Smith se para en eso, y en el capítulo 5 lo que intenta hacer es explicar cómo funciona su teoría del valor. Y lo que ya vimos en las clases anteriores es que intenta avanzar con digamos, sin bajar la bandera de que el precio está dado por el tiempo de trabajo, y cuando avanza en esos argumentos vimos que se choca con un montón de dificultades. En principio, inventa estas categorías de trabajo comandado y trabajo incorporado. Ahí lo que dijimos es que hay un problema con eso. ¿Por qué? Porque, primero, y este era el problema principal, Smith necesita que para que su teoría funcione, el que va al mercado conozca los tiempos de trabajo. Eso se acuerdan, ¿no? Era lo primero que dijimos. El que va al mercado tiene que conocer los tiempos de trabajo. Directamente. Exacto, porque Smith dice directamente ni de casualidad, porque no es tonto con eso y se da cuenta que el que va al mercado no tiene idea. En una sociedad donde es compleja y donde cada uno hace su trabajo, yo no tengo la más pálida idea de cuánto trabajo les lleva a ustedes hacer otros bienes. Entonces, directamente no lo conozco. Entonces, va por la opción indirecta. Dice, directamente no, pero entonces los bienes se comparan con otras mercancías y generalmente con dinero. Pero, ¿qué pasa con el dinero? ¿Cuál es el problema con comparar cualquier bien que yo produzco con la moneda? ¿Qué problema tenía el dinero? ¿Que no era transportable, profe? No, transportable es, porque en realidad el dinero, justamente como dinero, la moneda es divisible, transportable, no pierde sus cualidades, tiene todas las funcionalidades para ser un medio de cambio. Pero en la teoría como que la devaluaban, él decía, que no, la moneda no valía lo que tenía que valer. Exacto, devaluaban la moneda, eso es perfecto, que es la discusión del capítulo 4, y ya en el capítulo 5, el problema es que Smith dice, si yo cambio mi bien por otro, y para que yo pueda garantizar que yo entrego 5 horas y me dan 5 horas, o sea, dicho en criollo, que nadie me está jorobando a mí porque pierdo en el intercambio, o el otro va a hacer lo mismo, necesito conocer el tiempo de trabajo. Directamente no lo conozco indirectamente, comparándolo con otros bienes. Ahora, él dice, generalmente se comparan con el dinero. ¿Pero qué problema tenía el dinero? Que no era una medida invariable, no era algo que tenía un valor fijo. Yo si no compararía todas las mercancías con esta que tiene valor fijo. Pero ¿qué pasa con la moneda? ¿De qué depende el valor de la moneda? Del cachito de oro o del cachito de plata. Como todo el resto de las mercancías, ¿su valor de qué depende? Del tiempo de trabajo que lleva a producirlas. ¿Y qué pasa con ese tiempo de trabajo? ¿Es fijo?
El tiempo de trabajo que me lleva a producir una... No, con el tema del dinero lo comparaba con el oro y la plata. ¿Qué tal? Perdón, que me metí Sí, así. Con el oro y ¿qué la tal? plata, que todo dependía de cuánto podían encontrar y cuánto no podían encontrar. Que en un momento a explotar todas las minas, el oro y la plata empezó a ser mucho más, entonces como que el precio bajaba. Una cosa así estaba explicando él. Pero Perfecto, también Gabriel. dependía Sí. del costo de producción, como cualquier mercancía. Por lo tanto, no podía medirlo con eso. Total. Vamos, te lo voy a decir un mínimo más preciso, está perfecto lo que dijiste, más que del costo de producción, que ahora sería más o menos lo mismo, del tiempo de trabajo que lleva a producirlo. Vos lo decías bien, en la época del descubrimiento de América, cuando se traían el oro y la plata de América para Europa, lo que pasó es que el valor del oro y la plata en Europa, ¿qué pasó? Subió, bajó. Y el valor bajó, porque había más cantidad, había más metales disponibles, entonces el valor de la moneda bajó. ¿Sí? Cuando hay mucho disponible. Ahora, después empezó a agotar y volvió a subir de vuelta el valor de la moneda. Entonces, Claro, lo que después la quiere decir ahí explicación es, de ese capítulo, creo que del capítulo 5 se mete en el embrollo y empieza a hablar del bronce, del penique, de todos los valores y que es cambiable constantemente. claro, el punto, lo específico y concreto de ahí, es que la moneda, el valor del oro y la plata, como cualquier otro bien que se produce en la sociedad, dice, depende del tiempo de trabajo. ¿Y el tiempo de trabajo es fijo? No, porque depende de la productividad que haya en las minas de extracción de oro y plata. Si hay más productividad, el valor va a caer. Si hay menos productividad, el valor va a subir. ¿Por qué? Porque necesito más horas para producir la misma moneda. Es tan simple como eso. Entonces, lo que dice es, la moneda varía de valor. ¿Qué pasa entonces con el argumento? Ahí termina el argumento de Smith. Porque el tipo quería encontrar algún bien que tenga un valor fijo, que el tiempo de trabajo que lleve a producirlo sea fijo y no cambie, y se da cuenta que la moneda también cambia de valor, si hay más o menos productividad en la mina. O sea, en concreto, no encuentra nada que tenga valor fijo. Para peor, cuando después dice lo que tiene valor fijo es después dice el trabajo siempre se sacrifican todos igual, bueno, un argumento que no va a ningún lado, y después del trabajo pasa al salario, dice lo que se le paga al trabajador por ir a trabajar una jornada, eso nunca varía. Entonces ahí el embrollo teórico ya es enorme, porque, y ahí dijimos, no puede encontrar una medida fija, ¿no? Ese es el primer problema. Todo cambiaba de valor. Entonces es un problema, porque ¿cómo haces que yo conozca el tiempo de trabajo de lo que producen ustedes si no tengo nada con qué compararlo? No lo conozco directamente y no tengo nada con qué compararlo. Bueno, no lo puedo conocer, listo. Intenta meterse con el trabajo, es un argumento que no va, y se mete con el salario. Y ahí la enrosca todavía más, porque el problema con el salario, que es lo otro que decíamos, es que si el salario fuera fijo, si al trabajador siempre se le pagara lo mismo, tengo un problema, porque no se cumple la ley del valor. Y ahí lo decíamos con los argumentos de Smith. Si lo que el trabajador trabaja 8 horas, o sea, incorpora 8 horas, y le pagan 8 horas, entonces el empresario no tiene ninguna ganancia. Ahora, si el trabajador trabaja 8 horas y le pagan 6 horas, ahí hay ganancia, pero no se cumple la ley del valor. ¿Se acuerdan de esto? Ese era como el embrollo teórico que se armó. Sí. Da foja cero. Ahí va, ahí volvimos, ahí caímos, digamos, ahí el punto cuál es yo le trataba como de desentrañar este capítulo que es, disculpen el término académico, es bastante un quilombo, el 5, porque Smith se da muchas vueltas en su propio argumento. Hay dos problemas principales. Uno, necesita que conozcamos los tiempos de trabajo, no lo encuentra. Dos, en el medio de su argumento se choca con el salario. O sea que ya no es que yo trabajo y lo que trabajo es mío. Ahora, en esta sociedad, parece que yo trabajo y lo que trabajo, el producto del trabajo lo tengo que compartir con el dueño del capital y con el dueño de la tierra. ¿Se ve? Es el segundo problema. Entonces, bien, estos son los dos problemas que tiene Smith. ¿Qué hace en el capítulo 6, cuando arranca el capítulo 6? Smith dice, yo tenía todo este problema, bueno, me invento una sociedad donde esta teoría funcione. Y ahí inventa el famoso estado rudo y primitivo. La discusión es muy interesante
de esta sociedad inventada por Smith, porque nos hace ver bien claro cómo funcionan los precios para él, cómo se mueven los precios, cómo se mueven las proporciones del cambio de las cosas, él lo dice con los ciervos y los castores, en este estado rudo y primitivo. Ahora nos metemos un segundo. ¿Qué problema tiene eso? Que el tipo, en vez de poder armar una teoría que funcione en la actualidad, la metió en una caja que es su propia sociedad inventada. Y ahora vamos a ver, cuando la intenta tratar de sacar de esa caja, se choca de vuelta con el salario y con la renta. ¿Qué dijimos como primera cuestión? En el estado rudo y primitivo, habíamos dicho, pasan 3 cosas. Yo lo nombré la vez pasada. La primera, como son todos cazadores y recolectores, que es lo que dice ahí, en una sociedad de cazadores, todos conocen el tiempo de trabajo. Entonces yo sé cuánto lleva a cazar un castor y cuánto lleva a cazar un ciervo. No hay, en esas sociedades, no hay ni beneficio ni renta de la tierra. Todo lo que produce el trabajador se lo queda a él, pongámoslo así, como si fuera todo salario. Pero en realidad no hay salario, porque el producto del trabajo pertenece al trabajador. Y la tercera es que el que caza castores, al otro día puede ir a cazar ciervos. A eso le llamamos más teóricamente que hay libre movilidad entre ramas. El tipo que hace una actividad, al otro día o con poco tiempo de formación puede ir a otra actividad. ¿Qué permite eso? Que si alguna de las ramas es más eficiente, bueno, los que están produciendo en la rama menos eficiente se van a ir hacia ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto que lo vimos la clase pasada? Creo que dimos el ejemplo bastante malo de los marcadores de los resaltadores y las viromes. Pero es el ejemplo del ciervo y los castores. La famosa frase esta, ¿no? Si algo cuesta producirlo 2 horas, va a valer el doble que lo que cuesta producirse 1 hora. Es una frase muy obvia y muy pava, pero lo que está queriendo decir Smith ahí es, en estas condiciones, lo que determina la relación de cambio es el tiempo de trabajo que lleva a producirse. ¿Y qué pasaba ahí? Si en algún momento, y este es el punto, si en algún momento, por alguna cuestión, la sociedad decide consumir más de algún bien, o sea, cambia la utilidad, por ejemplo, quieren consumir más ciervos, lo que va a pasar es que yo trabajo produciendo ciervos, el ejemplo que habíamos dado, que me lleva 1 hora producirlo, y voy al mercado y lo cambio por un castor que me llevaba 2 horas producirlo. Con este ejemplo, lo que queríamos decir es, si la sociedad quiere consumir más de algún bien, lo que va a pasar es que el precio de ese bien va a subir. Ahora lo vamos a ver con un cuadro y un ejemplo. El precio de ese bien va a subir. Entonces, lo que va a pasar es que los que antes trabajaban produciendo castores, se van a ir a producir ciervos, porque me da más ganancia. Laburo 1 hora y en el mercado lo vendo más caro. ¿Hasta cuándo va a pasar eso? Hasta que ya esté satisfecha la demanda que hay de ciervos, y entonces lo que pase es ya está satisfecha la demanda y no hay más incentivo. Cuando se empieza a satisfacer la demanda, el precio vuelve a bajar. ¿Por qué vuelve a bajar el precio? Porque en realidad ya no hay esa competencia entre los consumidores porque aumentó la cantidad. Se empezaron a producir más ciervos. La gente entonces ya está satisfecha de los ciervos que está consumiendo. Entonces no lo va a pagar a más de su precio base. Bueno, entonces vuelve a bajar el precio. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. No sé si se entendió esto muy básico. Esto es cómo funcionan los precios en esta sociedad inventada por Smith. Todo los cambios que se pueden dar en los precios son momentáneos. La demanda se modifica, aumenta el precio, pero después va a aumentar la oferta, o sea, se va a producir más de esos bienes y el precio va a volver a su nivel de equilibrio. ¿Cuál es el nivel de equilibrio?
cuando el precio, cuando la cantidad, cuando la proporción del cambio responde a las cantidades de trabajo. La otra vez lo decíamos así. Yo trabajo 2 horas para producir un ciervo y en el mercado consigo 2 horas. Yo trabajo 1 hora para producir un castor y en el mercado consigo 1 hora. ¿Sí? ¿Se acuerdan hasta acá? Si hay algún comentario, me dicen. Claro, por eso después Smith habla del trabajo incorporado y el trabajo comandado, ¿no, profe? Inventada en esa sociedad. Sí, el incorporado y el comandado son los conceptos que usaba en el capítulo 5 y dice, en esta sociedad el trabajo comandado y el incorporado se igualan. ¿Por qué? Porque lo que yo incorporo como 2 horas, en el mercado lo comando como 2 horas. Está igualado el trabajo comandado e incorporado. Pero ¿quién garantiza que eso está igualado? El que va al mercado. Yo, porque conozco cuánto te lleva a vos cazar y cuánto me lleva a mí cazar. Entonces yo conozco los tiempos y hago valer que el incorporado sea igual al comandado. En esta sociedad que inventa, su ley funciona. El trabajo incorporado se iguala al comandado. Y el mercado está en equilibrio, todo el sistema está en equilibrio cuando yo cambio 2 castores por un ciervo, que era el ejemplo ese que habíamos dado. Cuando con 2 horas consigo 2 horas en el mercado. Si el precio se movió, si el ciervo sube de precio porque hay más demanda, lo que va a pasar es que lo que producen castores se van a ir a producir ciervos. Entonces va a aumentar la producción de ciervos hasta que se satisface la demanda y vuelve a bajar el precio. ¿Queda claro esto? Lo digo como muy rápido, ahora lo vamos a ver bien con un ejemplo concreto. Sí, profe, gracias. Bien. Voy a decirlo más técnico esto, pero me gusta para que anoten esta frase. El sistema está en equilibrio cuando la relación de precios, los precios relativos del ciervo y el castor en este caso, coinciden con el tiempo de trabajo, con los requisitos de trabajo. En ese momento el sistema está en equilibrio. Puede pasar que se empiece a mover la demanda, porque hay un cambio en la preferencia, los gustos, lo que sea, pero después la oferta se va a acomodar. Ahora lo vamos a ver bien con números. Entonces, decíamos acá que Smith avanzaba con esto, decía, bueno, así funciona. Y después, lo que obviamente le pasa es que él necesita caer a la sociedad actual, donde hay salario, donde hay beneficio y donde hay renta. Entonces empieza con toda esta explicación donde dice que de repente el capital se acumula en algunas manos, o sea, algunos se apropian del capital o de los medios de producción de las herramientas y le dan trabajo a gente laboriosa, como habíamos visto en la clase pasada, para sacar un provecho de la venta del producto. Bueno, acá empezaban 2 párrafos, que no me voy a detener mucho ahora, que yo se los comentaba en la clase pasada, donde Smith empieza a chapucear un poco, a dar alguna explicación, pero no poder cerrarla del todo, sobre la ganancia. Y ahí decíamos, nos abre Smith, nos plantea 4 teorías distintas de la ganancia, sin él decirlo explícitamente, no es que en el texto de Smith no es que dice teoría de la ganancia 1, 2, 3 y 4. Las va entremezclando en lo que dice, pero son 4 teorías distintas. Este sería el punto. Este sería el punto. Si en el estado rudo y primitivo todo el producto del trabajo es del trabajador, o sea, yo trabajo 4 horas para cazar un ciervo, no importa. Trabajo 4 horas, esas 4 horas me pertenecen a mí. En la sociedad moderna es un problema, porque esas 4 horas que yo trabajo ya no me pertenecen enteramente a mí. De esas 4 horas que yo trabajé,
solo una parte me paga el salario. Después tiene que haber otra parte que vaya a pagar el beneficio y que pague la renta, ¿sí? Ese es un primer problema. Ya no hay solo salario. O sea, de las horas de trabajo hay que repartirlas entre beneficio y renta también. Y además hay otro problema en la sociedad moderna. Digo, les planteo como dos cuestiones que dan para toda esta discusión. Yo les decía, la primera, solo una parte del tiempo de trabajo, del trabajo que se hace, paga el salario. El resto tiene que pagar beneficio y renta. Entonces hay un problema ahí. ¿Por qué se lleva un beneficio? ¿Por qué se lleva una ganancia? Bueno, hay trabajo impago. Esto es lo que después se va a llamar teoría de la plusvalía. El trabajador trabaja 8 horas y se le pagan 6 horas, ¿no? Después, esto lo llega a plantear Smith en el texto solapadamente, digamos, no lo plantea abierto. Pero después hay otro problema, que es que la ganancia, yo en cualquier inversión que se hace en la sociedad moderna, cualquier inversión, la ganancia que me da esa inversión no es solo sobre lo que yo pago de salarios. La ganancia se da sobre lo que yo pago de comprar maquinarias, inclusive de comprar materias primas. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Si yo hago una inversión de, no sé, $10 y pago $5 de salarios y pago $3 de materia prima y 3 de, no sé, de comprar una máquina. La ganancia que yo voy a sacar de esa inversión, en la realidad, digo lo que pasa en la realidad, la ganancia que yo voy a sacar, si es que es una ganancia promedio, y además las ganancias tienden a equipararse entre diferentes ramas, que es lo que dijimos, por una cuestión obvia, que si yo tengo todos los que tenemos plata para poder invertir, o los que tendríamos, ¿no? Hoy me subió una, todos los que tendrían plata o tendríamos, todo el que tiene para poder invertir, lo va a invertir en lo que es más rentable. Entonces, esa competencia, que es lo que hablábamos en las primeras clases, como si fuera la cola del supermercado, van a tender a igualarse la tasa de ganancia, porque si yo vendiendo helados saco más plata que vendiendo celulares, voy a empezar a invertir en helados. Hasta que se colme ese mercado, se produzca demasiado helado, ya se satisface la demanda, entonces la ganancia no es tan alta y me voy a producir celulares. De nuevo, o otra cosa. ¿Se entiende esto que digo? Siempre hay una lógica donde la tasa de ganancia tiende a igualarse entre diferentes ramas. Con esa condición, el problema que tengo en la sociedad para explicar la ganancia es que cuando yo invierto, yo no me llevo una ganancia solo por lo que invierto en salarios. ¿Por qué? Porque si no todo el mundo invertiría solamente en salarios y no en maquinaria. E inclusive es lo contrario a lo que pasa en la sociedad actual. Cada vez más se invierte en innovación tecnológica y en maquinaria porque da más ganancia que invertir solo en salarios, ¿no? Los sectores más, pongámosle así, en general, los sectores más con mayor innovación tecnológica dan más ganancia, con mayor inversión en maquinaria. ¿Sí? No sé si quedó claro esto, vuelvo a las dos cosas. Solo una parte de lo que se trabaja, de las horas de trabajo, pagan el salario, y además la ganancia es un porcentaje de la inversión en todos los rubros. Yo saco, supónganse que la tasa de ganancia media es del 5%, yo saco un 5% de lo que puse en maquinaria, de lo que puse en materia prima y de lo que puse en salarios, ¿sí? En todo ese ciclo productivo. Ahora lo vamos a ver más en concreto. No sé si hay algún comentario con esto. ¿Qué problema surge que si yo trabajo 4 horas, o pónganse el ejemplo que habíamos hecho, yo trabajo 8 horas, y lo que se lleva el dueño de la empresa, lo que me paga el dueño de la empresa son 8 horas, no hay ganancia, lo que ya dijimos. La pregunta es, si yo trabajo 8 y vamos a ponerlo así, vamos a poner a la inversa. Si yo trabajo 8 horas, ¿no? Vamos a ponerlo así a la inversa. Si yo trabajo 8 horas este es como el ejemplo, lo trato de hacer rápido, el ejemplo como en el estado rudo y primitivo. Yo era un cazador, salía a cazar un jabalí, trabajaba 8 horas, cazaba el jabalí es mío. ¿Cuánto me llevo yo de ese jabalí? Las 8 horas. Voy y lo vendo y tengo 8 horas.
La pregunta es que en la sociedad moderna yo me tendría que llevar, lo que pasaría acá es que alguien me contrata a mí para cazar ese jabalí, yo trabajo el mismo tiempo, el mismo esfuerzo, la misma formación, con la misma lanza con que voy a cazar el jabalí, pero ahora, en vez de que el producto de mi trabajo valga 8 horas, vale 10 horas. ¿Por qué? Porque me tiene que pagar un salario a mí, que son mis 8 horas, pero además el que me contrató se tiene que llevar algo. Entonces lo tiene que vender en el mercado un poquito más alto. ¿Me siguen con este argumento? Entonces, de vuelta, ¿cuál es el problema básico? Que el salario es diferente al precio. El precio de venta del mercado siempre va a ser más alto al salario. Y según Smith, ¿a qué responde el precio de venta? Al tiempo de trabajo que lleva a producirse. No sé si esto está claro, y esta es la discusión general, todo el problema que se le plantea a Smith con la ganancia. Entonces, él tiene que dar una explicación, y ahí paso con esto, de dónde sale esa ganancia. Y ahí nosotros dijimos, lo planteé la clase pasada, que hay 4 teorías distintas de la ganancia. Una primera teoría donde de lo que se habla es de le pusimos así, una sustracción al trabajo. El trabajador ahora ya no es el dueño de todo su producto, sino que lo tiene que compartir con el dueño de la empresa y con el dueño de la tierra. Entonces acá hay un tema, que de hecho es lo que dice, es lo que el trabajo incorpora a los materiales, dice Smith. Bueno, en esta primera teoría lo que está diciendo es que la ganancia que se lleva el dueño de la empresa viene del trabajo, porque es lo que el trabajador incorpora a los materiales, punto 1. Punto 2, el capitalista se está apropiando de trabajo impago. ¿Sí? No sé si me siguen hasta acá. Acá saldría la sombra de Marx, digamos. Sería una especie de Smith diciendo que lo que hay es trabajo impago. No lo dice directamente, obviamente. Lo que pasa es que lo da a sugerir. Cuando dice el producto íntegro del trabajo no pertenece al trabajador, sino que lo tiene que compartir con el propietario del capital, está diciendo que, sin decirlo explícitamente, lo que está planteando es el trabajador es el que genera el valor y la riqueza, y una parte de eso se lo lleva el dueño de la empresa. Esto es lo que decimos más tarde se va a llamar, va a tener el nombre de la teoría de la plusvalía. Esa sería la primera teoría. La segunda teoría que aparece es que en realidad, como yo le dijera, esta empresa que produce jabalíes, ¿no?, que inventé recién, este empresario que ahora me contrató a mí, que yo estoy con mi lanza, todo exactamente igual. Este propietario que me contrata a mí, el empresario que me contrata a mí, va a tener que vender el jabalí que yo vendo a un precio más alto. Entonces, el punto es, ¿y de dónde sale eso? Y Smith dice, se le tiene que dar algo al empresario porque arriesga su capital. Entonces, segunda teoría, una recompensa al riesgo. La ganancia es una recompensa que el dueño de la empresa arriesga su capital. En vez de irse de un viaje en un yate a no sé dónde, o guardárselo, o gastárselo en no sé qué, invierte su capital, lo arriesga, entonces como arriesga, se tiene que llevar una parte de lo que se produce. O sea, vamos a ponerlo así, yo trabajaba estas 8 horas, y como el empresario invirtió y tiene que llevarse algo porque arriesgó, se le agrega algo a esas 8 horas. Entonces hay 1 hora, 2 horas, no sé cuántas, que se le pagan por el riesgo que el tipo, por el riesgo que encaró, y hay que pagarle algo. ¿Cuál es la pregunta en esta segunda teoría? ¿Cómo se mide el riesgo? ¿Cómo es que el riesgo, yo arriesgo capital y eso agrega valor? Son todas preguntas que quedan sin responder. ¿Sí? ¿Se entendió esta segunda? La primera es una sustracción al trabajo, la segunda es una recompensa al riesgo. Como el empresario arriesga, se tiene que llevar algo. Esto es algo que está muy extendido hoy, esta teoría de la ganancia como riesgo del empresario. Sí, profe, o sea, es como una adición, se agrega algo más. Se agrega algo más, y por eso yo les hacía el ejemplo de yo cazando un jabalí, no sé cuándo me vieron ese, pero
¿Por qué? Porque sería como el estado rudo y primitivo traído a la sociedad moderna. Bueno, cuando aparece la sociedad moderna, parece que algo se agrega, pero no se sabe de dónde sale. Bueno, él dice, porque el empresario arriesga. Hay una tercera teoría, que Smith la dice, que es esta de que el empresario dice, el empresario vende el producto y de esa venta saca algo más de lo suficiente para reponer su capital, o sea, para pagarle al trabajador, para pagar la renta de la tierra y se lleva algo más, que es el beneficio. Esa tercera teoría sería algo así como el empresario lo que hace es, las 8 horas que yo trabajé, yo le doy un jabalí que vale 8 horas, y el tipo lo que hace es me paga 8 horas a mí, pero el producto lo vende en el mercado a 10. Y ese beneficio lo saca vendiendo en el mercado. ¿Se ve? Sería una especie de teoría mercantilista, que en realidad vendiéndolo se genera más valor. Nosotros ahí ya habíamos hablado del mercantilismo y de los problemas que tenía la teoría mercantilista, porque yo puede ser que lo produzca 8 horas y que él logre colocarlo a 10 horas, logre colocarlo más alto. Sería como vender caro y comprar barato, sería, ¿no? Una cosa medio como si el empresario fuera un mercantilista que hace eso. Lo puede hacer 1, 2, 3. No lo pueden hacer todos los empresarios, porque si no, si todos los que producen y venden intercambian cosas sacan esa ganancia, no se puede dar, porque lo que habíamos dicho es que la ganancia es 0. Lo que gana uno lo pierde el otro. En el intercambio, en el comercio, no se genera valor nuevo, habíamos dicho. Esta tercera teoría es una teoría medio mercantilista, digamos, que Smith la dice, la nombra por ahí. Bueno, entonces sería esta, que es un beneficio en el cambio. Y la cuarta teoría es la de que la ganancia es un porcentaje de lo que se invierte en capital. De hecho, lo pone así, ¿no? Es el beneficio, la ganancia, dice Smith, tiene que guardar cierta proporción con la cuantía del capital. Si yo invierto, no sé, $10 de capital o invierto $100 de capital, bueno, la ganancia va a estar en relación a esa inversión. La ganancia no es algo fijo, sino que es un porcentaje de lo que yo invierto en capital o en maquinarias. De hecho, de ahí saca Smith el ejemplo cuando dice el salario no tiene nada que ver con el beneficio. Lo que se lleva el trabajador es por las horas que trabaja y el beneficio, lo dice así, se regulan por el valor del capital y son mayores o menores en relación al capital que se invirtió, a lo que se invirtió, a la plata que se invirtió en capital, o sea, en maquinarias. Y ahí del ejemplo de una fábrica que invierte, yo les daba el ejemplo también ahí, no sé, de $700 o una que invierte 7.000. Bueno, el trabajo del gerente de producción de esa empresa por ahí va a ser un poquito mayor en un caso que en otro, pero el salario que se lleva el gerente es un salario por controlar la producción. No importa si la inversión de capital de esa empresa es de $7.000 o de 700. Por eso lo que quiere decir Smith ahí es el beneficio que se lleva el dueño del capital no es por el trabajo de coordinar la producción. No es un empresario pyme que coordina su producción, que la organiza. Se la lleva la plata por otra cosa, es un porcentaje del capital que invirtió. Bueno, estas son como las 4 teorías que aparecen ahí de qué es la ganancia. Ninguna parece terminar como de convencerlo a Smith. De hecho, habla de varias de ellas. Habla también de la renta de la tierra y dice que cuando se apropian las tierras, algunos hombres, así lo dice, decían cosechar donde nunca sembraron, de lo que hablábamos la vez pasada. Y aparece la renta de la tierra, que es una especie de precio adicional, es una parte de lo que se trabaja tiene que dárselo al dueño de la tierra, o sea, sería una especie de sustracción, tipo una plusvalía para el dueño de la tierra, o inclusive, dice él, es un
un precio medio adicional como si fuera un precio de monopolio. Los que tienen las tierras más fértiles producen a costo más bajo, entonces se llevan un beneficio. Ese beneficio de la renta de la tierra. Digo, sea como sea estas explicaciones, en el núcleo de la cuestión, en donde termina Smith, es en decir que en esta sociedad moderna, ya, si bien con la cantidad de trabajo yo puedo medir el valor de los bienes, se intercambian por la cantidad de trabajo, el punto es que la fuente del valor yo lo puedo medir por el trabajo. Es decir, cambio esta virome por esta botella por el trabajo, lo puedo medir en horas de trabajo. Pero lo que genera el valor de cada una de estas ya no es solo el trabajo. Ahora, además del trabajo, está el beneficio y la renta, que son las tres fuentes originarias de toda clase de renta y todo valor de cambio. O sea, acá pegó el salto y dijo, ya no es como venía sosteniendo desde el principio, lo único que genera, lo único que produce valor es el trabajo, la fuente exclusiva de valor es el trabajo, ahora pega el salto y dice, no es solo el trabajo, ahora hay un beneficio y hay una renta. Y para ver el precio de las cosas hay que sumar esas tres cuestiones. Bien. Estamos hasta acá, no sé si hay algún comentario con esto. Ahí, lo digo así como para cerrarlo conceptualmente, en el capítulo 5, vamos a ponerlo así, el valor que se genera en la producción, en el tiempo de trabajo, manda sobre el precio, o sea, determina el precio que se ve en el mercado. Pero en el capítulo 6, la cosa se da vuelta. Yo primero tengo que mirar el precio en el mercado para ver qué precio tiene, y eso va a determinar el costo de producción. Eso es lo que termina pasando. ¿Vale? En una domina la producción y determina el precio, pero en el capítulo 6 ya directamente el precio de eso, lo que se ve en el mercado, es lo que me va a determinar el valor de esa mercancía. Es lo que yo decía de que se pasa de una teoría del valor trabajo, la única fuente del valor es el trabajo, a la teoría del costo de producción. Hay tres fuentes del valor: salario, beneficio y renta. El capítulo 7, que ahora nos metemos a mirar rápido esto, en el capítulo 7 ya directamente se sigue con la teoría de los costos de producción, ya no se habla más de la teoría del valor trabajo. Bien, en el capítulo 7 entonces, una vez que ya se estableció que el precio depende de la suma de tres cosas distintas, lo que tiene que hacer Smith es ponerse a estudiar qué determina cada una de esas tres cosas por separado. Porque parece que el salario, habría que ver, y es lo que hacen los capítulos 8, 9 y 10, es decir, el salario, ¿qué es lo que determina? Porque así lo plantea. Cuando arranca el capítulo 7 dice, en toda sociedad hay una tasa promedio o corriente de salarios y de beneficios en cada uno de los empleos distintos del trabajo y del capital. Traduzco. Lo que está diciendo es, en toda sociedad hay una tasa promedio que se paga de salarios y una tasa promedio que se paga de beneficios. ¿Por qué les parece que tiene que haber una tasa promedio? Yo ahora una sociedad cualquiera, me estoy diciendo, y si yo miro esa sociedad, en general, el salario va a tender a cierta tasa promedio de salarios y el beneficio también va a tender a tener una tasa promedio. O sea, van a tender a igualarse. ¿Por qué les parece que tienden a igualarse? Que es lo que viene diciendo Smith desde el principio, ¿no?
Como para que esté en equilibrio, profe. Claro, para que esté en equilibrio. ¿Y por qué tiende a igualarse? Es para que esté en equilibrio, digamos. Se tiende a equilibrar ahí. Pero ¿cuál es la explicación de por qué se tenderían a igualar? ¿Por qué no puede ser que yo produciendo lapiceras saque un 30% de ganancia y produciendo botellas un 5%? ¿Por qué no se puede mantener eso en el tiempo? Y porque a la sociedad no le conviene. O sea, por eso tendría que estar equilibrado. Para que no haya exceso de oferta. Ahí va, le pongo el ejemplo, el contraejemplo. ¿Por qué no puede ser, inventemos o la sociedad ahora, digamos, ¿por qué no puede ser que se mantenga por demasiado tiempo que la ganancia de producir, no sé, celulares sea 5 veces más que la ganancia de producir viromes? Porque si no, todo el mundo produciría celulares. ¿Cómo? Porque si no, todo el mundo produciría celulares y nadie produciría lapiceras. Tan simple y directo como lo que decías, Anaí, ahí, clarísimo. No, la explicación es de obviedad absoluta. Es obvio y evidente que si la cosa funciona así, o sea, si yo puedo invertir los 10, 100 o 1000 dólares que tengo guardados, o 1000 pesos que tengo guardados para poder invertir en cualquier sector, yo lo voy a invertir en el que me dé más ganancia. Y si de repente las celulares me da ganancia, voy a poner la plata en acciones de esas empresas, hasta que esa empresa se estabilice en relación al resto y somos tanto lo que vamos a invertir en esas empresas que va a empezar a bajar un poco. ¿Pero por qué empieza a bajar? Porque se empiezan a producir más celulares, la sociedad ya está saciada de celulares y ahora vamos a ver con algún número más en detalle, y lo que va a pasar es que va a empezar a bajar el precio, o sea que va a empezar a bajar la ganancia. ¿Hasta cuándo? Y hasta que ya se produzca tanto celular que la ganancia empiece a bajar un poco, y ya sea del 3, 4% la ganancia y del 5% produciendo virome, lo que va a pasar es que se van a empezar a ir a producir virome, hasta que la cantidad de viromes empiece a aumentar un poco y de celulares baje. Y eso es obvio como una dinámica medio de equilibrio hasta mecánico, ¿no? Va a tender a equilibrarse con esta lógica que tiene Smith de las ganancias por sector. Si yo tengo libre movilidad, se va a tender a equilibrar. Lo mismo con los salarios, porque si yo pudiera trabajar en un sector donde me pagan 5 veces más, bueno, vamos a ir todos a trabajar ahí. Ahora, por ahí ese sector, el problema que tiene son barreras a la entrada. Tengo que estudiar 20 años para ser, no sé, técnico de software de Microsoft, ¿se entiende? Pero digo, el salario va a tender más o menos a igualarse, eso después lo vamos a discutir, porque tiene sus complejidades, pero en principio la tasa de ganancia tiende a igualarse, porque yo tengo el capital y lo invierto donde me dé más ganancia. Entonces, dice Smith, estas tasas naturales o promedio que se van a dar en los beneficios o en la ganancia, dice esto condiciona el precio al que se van a vender las cosas. Y ahí dice algo directo que dice, y define el precio natural de las cosas, ¿no? Cuando el precio de una cosa no es ni más ni menos que el suficiente para pagar la renta, el precio que yo vendo esta virome en el mercado, me permite pagar la renta, los salarios del trabajo y los beneficios del capital, prepararla y traerla al mercado de acuerdo a sus precios corrientes, aquella se vende por lo que se llama su precio natural. ¿Qué está diciendo acá? Primera definición. Los bienes tienen un precio natural. ¿Cuál es ese precio natural? El que me permite cubrir salario, beneficio y renta. Esta virome, no sé, vale 50 pesos. ¿Por qué? Dice Smith. Y si la vendo a 50 pesos y se puede vender a 50 pesos, es porque, no sé, 20 me cubrirán los salarios, 20 me cubrirá la renta de la tierra y otros 10 son los beneficios que se lleva el empresario que la produce. ¿Se entiende con esto? ¿Cuál sería el precio natural de las cosas entonces? El precio, y lo dice ahí, es lo que le cuesta, y así lo dice, el artículo se vende entonces por lo que vale o por lo que realmente le cuesta a la persona que lo lleva al mercado, dice.
y le pone ahí como costo primo de un artículo, el costo primo o el costo de producción, lo que cuesta producirlo, lo que pago de salario, de beneficio y de renta. Eso es lo que define Smith, o sea, lo que permite cubrir los costos de producción es el precio natural. Ahora, él dice, cuando yo voy al mercado, y lo dice así, cuando se puede cambiar de negocio, cuando se puede cambiar de negocio y pasar de una rama a la otra, dice él, el precio al que corrientemente se venden las mercancías es lo que se llama precio de mercado y puede coincidir con el precio natural o ser superior o inferior a él. O sea, este es el precio que se ve en el mercado. Y dice, se regula por la proporción entre la cantidad de la mercancía que se lleva al mercado y la demanda de quienes están dispuestos a pagar el precio natural del artículo. O sea, ahora traduzco, el valor íntegro de la renta, el trabajo y el beneficio que es preciso cubrir para presentarlo en el mercado. Estos que lo van a comprar, dice él, son los compradores efectivos y su demanda es, y este es el otro concepto que me parece importante, su demanda es, se le llama demanda efectiva. Y tiene que ser lo suficientemente atractiva para que el artículo se pueda llevar al mercado. Resalto esto de demanda efectiva porque lo que está diciendo Smith acá entonces nos dio 3 definiciones. Hay un precio que es el precio natural de las cosas, que es el que cubre los costos de producción. Hay un precio de mercado, que es el que se ve en el mercado todos los días, que puede estar a veces un poco por arriba o a veces un poco por debajo del precio natural. Y después dice él que todo esto está regulado por lo que él llama una demanda efectiva. O sea, ¿qué es la demanda efectiva? Y esta es como la definición de eso. La cantidad de cosas, yo digo de viromes, la cantidad de viromes que se quieran comprar, que los consumidores, que él los llama estos los compradores efectivos, que los consumidores quieran comprar, la cantidad de viromes que quieran comprar al precio natural. Pongo el ejemplo simple. Si esta virome tiene un precio natural de, dijimos, 50 pesos, creo. ¿Cuál sería la demanda efectiva, inventémosla, en este mercado? No sé, 100 viromes. O sea que por los consumidores de este mercado que inventamos, a 50 pesos, que es el precio de la virome, quieren consumir 100 viromes. ¿Y 100? ¿Qué es 100 viromes? Es la demanda efectiva. Ahora, si el precio sube, si el precio en vez de ser 50 pasa a ser 60 o 70, ¿cuántas viromes van a querer consumir estos consumidores? Y en principio menos que 100. Para algunos ya va a decir, no, yo por 60 pesos consumo menos, no voy a consumir todas estas. Ya no me interesa tanto consumirlo a ese precio. Entonces la demanda efectiva ya no va a ser, antes era 100, si el precio sube la demanda va a ser menor. Va a ser 80, va a ser 70, va a ser 60. La inversa, si el precio es 50, pero ahora el precio baja, ¿qué va a pasar en ese mercado? Y van a querer consumir al precio más bajo, a 30 pesos, van a querer consumir más viromes. Entonces, la demanda real va a ser entonces más alta. Va a ser una demanda de 110, 120, 130 viromes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Va a subir la demanda. La pregunta es, ¿qué determina el precio de mercado? El precio que se ve en el mercado de ese producto, de las viromes. ¿Qué lo determina? Y vamos a ponerlo así. La relación que hay entre la oferta y la demanda. ¿Cuántas viromes hay en ese mercado? ¿Cuántas viromes se quieren demandar en el mercado al precio natural? ¿Y cuántas efectivamente se están ofertando? ¿Cuántas viromes se llevan al mercado? Si la oferta es muy alta de viromes, supónganse que, ahora vemos el ejemplo con números que les puse de las telas, supónganse que a 50 pesos quieren 100, como decía ahora, si la oferta sube mucho, se producen muchas viromes, y hay 130, lo que va a pasar es que los consumidores
ya no van a competir tanto por estas viromes, porque hay mucha disponible, hay 130 viromes disponibles. Entonces, lo que va a pasar es que el precio de la virome en el mercado va a empezar a caer, porque hay mucha oferta. Hay 130 viromes, entonces hay menos competencia entre los consumidores. Entonces van a pagar menos por esta virome, porque hay demasiado disponible. ¿Qué va a pasar? Como va a bajar el precio de la virome, muchos van a dejar de producir viromes, se van a ir a otros rubros, y va a bajar la cantidad de viromes que se ofrecen en el mercado. En un momento va a bajar, y por ahí va a bajar a 70. Pero ¿qué va a pasar cuando sea 70 la cantidad de viromes que haya en el mercado? Bueno, van a empezar a competir de vuelta los consumidores porque quieren 100. Entonces, lo que va a pasar con el precio es que va a empezar a subir. Y va a haber algunos que se van a estimular a producir más viromes y va a volver a subir hasta llegar a 100. ¿Por qué decimos que se mantiene relativamente en equilibrio en 100 viromes? Porque 100 es lo que en esta sociedad se quería comprar al costo de producción, o sea, al precio natural. Por eso vuelvo con este concepto. Es muy importante la demanda efectiva. ¿Cuánto se quiere consumir en esta sociedad al costo de producción, al precio natural? ¿Por qué importa el costo de producción? Porque si no hay demanda suficiente para cubrir el costo de producción, entonces ese bien no se va a llevar al mercado. Y Smith lo dice con esto, dice, esto es diferente a la llamada demanda absoluta. Y da el ejemplo, no sé, dice, un pobre, y lo dice así, en cierto modo quiere tener un coche, dice, y desearía poseerlo, pero su demanda no es una demanda efectiva, pues el artículo no podrá ser llevado al mercado para satisfacer su deseo, y no porque no tiene la plata para comprarlo. Entonces, la demanda efectiva es si tiene la capacidad de comprarlo, pero la cuestión concreta es que la demanda efectiva es la cantidad que se quiere consumir al costo de producción, o sea, al precio natural. Dice Smith en la página 56, esto que lo busca en el capítulo 7, ahora lo vemos con el ejemplo que les armé. Cuando la cantidad que se lleva al mercado es suficiente para cubrir la demanda efectiva, el precio de mercado coincide aproximadamente con el precio natural. O sea, si yo llevé 100 viromes al mercado, lo que va a pasar es que el precio de mercado, el precio que se ve en el mercado todos los días, va a coincidir con el precio natural. Ahora, dice él, ahí estará en equilibrio, ¿no? Porque, dice, lo que va a pasar es que los compradores van a querer comprarlo a un precio menor, pero los vendedores van a querer comprarlo a un precio mayor. Esa competencia va a hacer que el precio sea un precio de equilibrio. La cantidad que se ofrece en el mercado es igual a la cantidad que se demanda en el mercado. ¿Sí? Se demandan 100 y se ofrecen 100. Y acá da los ejemplos, de hecho dice, como la cantidad de cualquier mercancía que se lleva al mercado se ajusta por sí mismo a la demanda efectiva, o sea, la cantidad que se produce en ese mercado, en esta sociedad que inventamos, es de 100 viromes, la cantidad que se va a llevar al mercado, que es esto de 100 viromes, se va a ajustar, no va a ser más ni va a ser menos, puede ser temporariamente que cambie, se ajusta por sí misma a la demanda efectiva. Interesa a cuantos emplean su tierra, su capital y su trabajo en traer esos productos al mercado, que la cantidad de ellos no supere nunca la demanda efectiva. Y es conveniente para todos los demás que tampoco quede por debajo. O sea, lo que está diciendo es, a los productores de viromes no les conviene que haya muchas más viromes en el mercado, porque el precio va a bajar. Y a los consumidores de viromes tampoco les conviene que haya muchas menos en el mercado, porque si hay menos en el mercado, el precio va a subir. Entonces, lo que está diciendo acá es, se mantiene en equilibrio cuando la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Y ahí da dos ejemplos de qué pasa cuando aumenta la oferta de un producto o cuando baja la oferta de algún producto en el mercado. Y ahí termina con esta frase diciendo, ahora lo vemos en el ejemplo,
el precio natural, o sea, el costo de producción, viene a ser el precio central alrededor del cual gravitan continuamente los precios de todas las mercancías. Puede ser que por algún cambio en la demanda suba o baje el precio de mercado, pero siempre va a estar alrededor del precio natural. No se puede ir mucho tiempo por arriba ni mucho tiempo por abajo. Y ahora nos vamos a ver qué pasaría si, digamos, Smith da estos ejemplos, dice, mucho tiempo por abajo no puede estar, porque si el precio de mercado está abajo del costo de producción, ¿qué va a pasar? No lo voy a poder vender. Lo voy a tener que vender por abajo del costo de producción y no voy a poder sostener esta producción mucho tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo no puede estar por debajo el precio de mercado respecto del natural. Y dice, tampoco puede pasar lo inverso, que esté mucho tiempo por arriba, a no ser que haya una situación de monopolio. Y lo dice así. Se puede dar una situación de monopolio por 3 cuestiones, dice Smith ahí, porque hay un secreto comercial o industrial, que alguna empresa tiene un secreto comercial o industrial, entonces puede limitar la cantidad de, vamos a poner el ejemplo de vuelta con la virome, la cantidad de viromes que manda al mercado, puede limitar esa cantidad porque tiene un secreto comercial e industrial, entonces no pueden entrar otros competidores. Puede ser porque haya privilegios estatales, dice Smith también ahí, que haya algún monopolio público que limite que se amplíe la oferta, la cantidad de cosas que se llevan al mercado, y también da el ejemplo de las tierras más fértiles. Cuando hay tierras más fértiles que otras, lo que está pasando ahí es que algunos tienen el monopolio de las tierras más fértiles. Entonces, básicamente lo que está pasando ahí es que produce un costo menor. Entonces tiene una especie de monopolio de tierras más fértiles. Lo que queda claro de lo que está diciendo Smith acá es que los monopolios lo que hacen es limitar la competencia. Y como limitan la competencia, no se puede ampliar la cantidad de productos que se mandan al mercado. No se puede ampliar la oferta. Esto anótenlo y ahora me dicen si quedó claro o no. El monopolio lo que hace es restringir la oferta o la competencia. Si hay libre competencia, van a entrar otros competidores, van a producir más, se va a ampliar la oferta y el precio va a bajar. ¿Sí? Bien, todo esto que yo acabo de decir más teórico, veámoslo un segundo, yo después les subo el texto ahí, les subo el ejemplo. Díganme si se ve. Dígame si se ve un segundo que comparto pantalla. Sí, profe, yo veo. Perfecto. Bien. No sé si se ve ahí o está demasiado chico. Ahí lo estoy poniendo con la pantalla completa. No sé si se ve este ejemplo. Ahora después se los paso. ¿Se llegan a ver más o menos los números? Yo sí. Perfecto. Bueno, les doy el ejemplo simple acá con esto. Este es un ejemplo hipotético sobre el ejemplo de las telas negras de Smith. ¿Sí? Para entender un poco la cuestión de las cantidades, de lo que se lleva al mercado, lo que se ofrece y lo que se demanda en el mercado. Fíjense, lo que estamos poniendo acá, en este cuadro Excel básico que armé, es ver cuánto sale el metro de tela, ¿no? Que es lo que aparece como cantidades, la primer columna, digamos, que dice cantidades. ¿Qué es lo que pasa con el precio de mercado del metro de tela cuando hay diferentes situaciones? O sea, cuando se mueve la oferta o cuando se mueve la demanda. Fíjense que en el primero, que es el que está acá, el metro de tela en el tiempo 1, fíjense que hay 3 tiempos acá, 3 momentos temporales consecutivos. En el tiempo 1, que es este primero,
el precio de mercado del metro de tela es de 20 pesos, no importa, ahí le ponemos 20. ¿Qué significa que es 20? Que yo con 20 cubro los costos de producción, o sea, pago, supónganse, 10 pesos de insumos, pago 5 de salarios y 5 de beneficios, ¿se ve? Esta suma me da 20. O sea, lo que estoy diciendo es que este precio que está acá, el que yo veo en el mercado, porque es un mercado que está en equilibrio, es de 20 pesos y con esos 20 yo cubro los costos de producción. ¿Sí? ¿Cuánto se produce? ¿Cuántos metros de tela se producen en ese mercado? Se producen y se venden 100 metros de tela, que es lo que pongo acá, que es la oferta. ¿Y cuánto es la demanda efectiva? ¿Cuánto es lo que la gente en ese mercado, los consumidores, quieren consumir al precio natural, ¿no? Con ese costo de producción. Si el metro de tela sale 20 pesos, se quieren consumir acá 100 metros de tela. ¿Sí? Que es esta demanda efectiva. Y lo que pasa en este tiempo 1, no sé si me siguen con esto, cualquier duda me avisan, en el tiempo 1, la cantidad de oferta y de demanda está igualada. Se ven que son 100 metros y 100 metros. Se producen 100 metros y lo que demanda la gente son 100 metros. Está estabilizado el mercado. ¿Qué quiere decir? Nadie tiene ningún incentivo para producir más tela ni para producir menos tela. ¿Qué es lo que pasa? Yo le puse una columna que se llama observaciones acá. Se produce, porque hay un duelo público, lo que sea, un shock de aumento de la demanda efectiva. ¿Qué significa que hay un aumento de la demanda efectiva? Si se fijan en el tiempo 2, que es este, ahora la cantidad que se quiere consumir al precio natural, o sea, a 20, la cantidad que se quiere consumir son 150 metros. ¿Por qué 150 metros? Porque la gente quiere consumir más tela, porque hay un duelo público, entonces le da más satisfacción, le da más utilidad, etc. Aumentó la demanda y aumentó la demanda efectiva. ¿Sí? Se quiere demandar eso. Pero ¿qué pasa en la realidad de ese mercado? Todavía se producen 100 metros, la oferta sigue siendo de 100 metros, porque todavía nadie se puso a producir más. Pero ¿qué empezó a pasar? Como empezó a crecer la demanda, lo que empezó a pasar es que los consumidores que quieren conseguir más tela empezaron a competir por los 100 metros de tela que hay disponibles. Como empezaron a competir, lo que pasa es que el precio en el mercado subió. Y pongamos como ejemplo hipotético, pasó el precio de 20 a 30 pesos. ¿Se ve esto? No sé si acá queda claro, que el precio de mercado pasa de 20 a 30. Sí, profe. O Bien. sea, por el duelo porque ahora la gente va a usar más telas negras, por eso aumentó el precio en el La mercado. gente quiere más telas negras, pero todavía la cantidad de telas que producen los productores de telas negras sigue siendo 100 metros. Sí. Entonces el precio sube. ¿Quién se lleva esa ganancia de vender esos metros de tela a 30 pesos? Bueno, yo lo puse en rojo, acá, el beneficio subió. Si se fijan, el beneficio antes era 5 y ahora es 15. La ganancia, en el hipotético caso que pusimos, se la lleva el dueño de la empresa esa que vende las telas más altas. ¿Qué es lo que va a pasar? Como ahora el precio de la tela está más alto, va a haber algunos productores de tela de color o de otro tipo de productos que se ponen a producir telas negras. Entonces, es lo que yo pongo como observaciones acá, que es que aumenta la oferta. Se produce un aumento de la oferta de telas negras y si se fijan en el tiempo 3, las telas negras ya son 150 metros lo que se produce de tela negra. ¿Por qué? Porque aumentó la competencia, entraron otros a producir más telas porque el precio subió y se produjeron más telas. ¿Cuántas más telas se produjeron? Y hasta cubrir la demanda efectiva. Porque si sube un poco más, supónganse que fuera 200 metros de tela, yo podría poner el ejemplo, lo que va a pasar es que el precio va a caer por abajo del precio natural. Y no se va a poder sostener mucho tiempo ahí, porque es inviable. El costo de producción es 20 y lo vendo a 10, estoy perdiendo plata. Entonces lo que va a pasar es que se va a tender a estabilizar en 150 metros. Lo que pasó en este tiempo 3, que es lo que pongo acá, es que se vuelve al equilibrio. O sea, se oferta la misma cantidad, 150, que se quiere demandar, que son 150.
Y si se fijan, lo que me importa es que vean qué pasó acá con el precio de mercado entre el tiempo 1 y el tiempo 3. El precio de mercado era 20, pasó a ser 30 porque aumentó la demanda, pero después aumentó la oferta y el precio volvió a bajar a 20. O sea, en este movimiento de las que subió la demanda, el precio se mantuvo igual. Pero ¿qué es lo que se modificó? La oferta, la cantidad producida, que antes era de 100 metros y ahora pasó a ser de 150 metros. El precio se mantuvo en 20, pero ahora se produce más cantidad de tela negra. ¿Por qué? Porque la gente demandó más cantidad de tela negra. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio de mercado, que es 20, subió a 30 y después volvió al precio natural. Esto significa que gravita alrededor del precio natural y que la oferta creció para satisfacer la nueva demanda efectiva. La oferta pasó de 100 metros a 150 metros. ¿Por qué se da esto? Un segundo que dejo de compartir. ¿Por qué se da esto? Por la propia dinámica de mercado. Si la competencia opera, cuando sube la demanda, va a haber más productores que van a querer producir ese bien porque subió el precio y va a subir la oferta. Y se va a volver a equilibrar. ¿En qué punto? En el punto donde el precio natural vuelve a ser igual al precio de mercado. Abro a consultas, no sé si hay alguna duda con esto, yo después les subo este cuadro para que lo tengan. Me parece muy gráfico y muy, valga la redundancia, muy ejemplificador de cómo Smith ve que se mueve el precio de mercado y el precio natural, y yo creo que explica mucho la dinámica del mercado en general, inclusive hoy, de qué pasa con los precios de mercado y qué pasa con los costos de producción. No puede estar mucho tiempo por debajo del costo de producción y tampoco puede estar mucho tiempo por arriba, a no ser que haya una situación de monopolio. Los dejé mudos con la explicación. No sé si el que calla otorga. Si tiene algún comentario con esto del cuadro, me dicen. No, bueno, para mí, por lo que yo entendí, como que, digamos, toda la explicación de Smith ya acá en este capítulo 7 ya está más atinado hasta la sociedad moderna de ahora, que ya involucra a todos los agentes. La renta, el beneficio, la ganancia. Exacto. Ya ahora Smith empieza a hablar en su teoría de todos los agentes. ¿Qué problema tiene? Que no puede sostener su teoría original. Lo que vamos a ver a partir de la clase que viene con Ricardo es que Ricardo quiere volver a la teoría original de Smith y utilizando esa teoría original explicar el beneficio, la renta y el salario. Lo digo más técnico. Lo que quiere hacer Smith es encontrar una teoría de la distribución, de cómo se distribuye la riqueza y el valor entre salario, beneficio y renta, una teoría de la distribución que encaje con la teoría del valor-trabajo, que es lo que no pudo hacer Smith. O sea, Smith mantuvo su teoría del valor-trabajo en el tupper, en el corset de su sociedad inventada. Claro, la sociedad solo ahí. moderna no pudo. Y dice, el precio de las cosas está dado por el costo de producción. Pero me parece interesante que vean este ejemplo, porque explica mucho, para los que hayan tenido un acercamiento más a la economía, inclusive también, explica mucho todo lo que va a hacer después el análisis de oferta y demanda y precios de equilibrio en el mercado. Cuando el precio sube la demanda y sube el precio, pero Smith lo que va a decir, y esto es muy importante, es que el movimiento del precio de mercado es temporal, porque en el mediano plazo, en el largo plazo, vuelve a acomodarse la oferta y el precio vuelve al precio natural. O sea, la demanda, y esto me parece importante, la demanda no me mueve los precios en el largo plazo, solo me los mueve en el corto plazo.
En el corto plazo puede ser que suba el precio, pero cuando se acomoda la oferta, vuelve a bajar el precio hasta su costo de producción, hasta su precio natural. Claro, que eso era después, yo no recuerdo bien, pero si Smith dice que pasa eso a corto plazo, después era Keynes que lo refutaba con la crisis de 1930, ¿no, profe? Sí, Que totalmente. pensaba que se acomodaban, que se iba a acomodar todo en el mercado y no pasó, entonces ahí fue donde apareció Keynes y trató, digamos, de hacer, digamos, operaciones más constructivas, más constructivas no es la palabra, más expansivas, no contractivas en el Estado. Ahí va, bien. Todo eso que decís, Erika, está perfecto, es la discusión que viene con Keynes después, de cómo se hace para estimular la demanda una vez que el mercado está en crisis, ¿no? Y eso después lo vamos a discutir, está perfecto. Y esto que dice Smith es cómo se mueve el precio natural y el precio de mercado en una economía que tiende a equilibrarse si es que hay libre competencia. Lo que por ahí vos decías es, bueno, la economía en realidad capitalista, moderna, no funciona todo con libre competencia, ¿no? Es toda otra gran discusión. La mitad de la biblioteca económica te va a decir que hay mucha competencia, a pesar de que hay algunos mercados monopólicos, y otra te va a decir que funciona con oligopolios o con monopolios sistemáticamente. Pero lo interesante de esto es que la dinámica de los precios que muestra Smith acá es la que se discute hoy, de qué pasa con los precios, inclusive, no sé, discutamos los precios de la inflación en la Argentina, pero ahí está hablando de precio natural y precio de mercado. ¿Qué pasa con las cantidades ofrecidas y con las cantidades demandadas? Eso va a tender a igualarse. ¿Por qué? Por la propia competencia de mercado. Se igualan las tasas de ganancia, la cantidad ofrecida va a tender a igualarse a la demanda efectiva, a lo que la sociedad quiera consumir al precio natural. O sea que precio natural y precio de mercado tienden a igualarse. El precio de mercado no puede irse mucho por arriba ni mucho por abajo de ese precio natural. Gravita alrededor del precio natural. ¿Sí? No sé si esto quedó claro, me parece que era lo más relevante de este capítulo. Sí, profe. Genial. Bueno, para que no me maten con el horario, esta era la discusión que quería plantear de precio natural y de mercado. Vayan a verlo, yo después les subo ahí el cuadro este. Lo discutimos, terminamos de cerrar esto la semana que viene, pero ya arrancamos derecho con el planteo de Ricardo, así que avancen directo con Ricardo y cualquier cosa me escriben. Ok, profe. Bueno, gracias chicos por la paciencia, nos vemos la semana que viene. Nos vemos el martes, profe. Buen fin de, profe. Igualmente.